Fuente de poder PS4 Slim. Vamos a probar la fuente, una fuente que funciona. Vamos a ver las ondas con el osciloscopio. Siempre hay que tener cuidado en manejar estas fuentes, ya que estos capacitores generan 400 volts, nos pueden hacer daño, nos pueden matar. Y hay que asegurarse, o hay que conectar la fuente a un transformador aislador. Si en caso de que no se tenga, como yo no tengo, lo que se puede hacer es eliminar o tapear, ponerle tape a esta punta, que es la tierra física, porque la tierra física está conectada directamente con el neutral y nos puede causar algún corto si conectamos la punta del osciloscopio al área caliente de la fuente. Entonces la fuente se compone de dos partes. Es el área caliente, que es toda esta área, ¿sí? Aquí se genera alto voltaje, 400 volts, y acá en esta área es el área fría. Aquí se generan 5 volts y 12 volts. Están aisladas las dos, se comunican por medio de 5 optoaisladores, ¿sí? Ok, entonces cuando uno enciende la fuente por primera vez, cuando uno conecta la fuente por primera vez sin encenderla, vamos a conectarla. Los únicos dos chips que están encendidos va a ser este y este, ¿sí? Este es un PMW. Manda pulsos a este MOSFET, el cual alimenta este transformador que está aquí, ¿sí? Para generar dos voltajes, uno de 5 volts, que es 5 volts standby, y otro de 17 volts, que los podemos medir aquí en este diodo que está aquí, de este lado. Esos 17 volts se van a usar más adelante para proporcionar 12 volts a estos dos integrados, que es el PFC, el Power Factor Corrector, y este otro PMW, que maneja estos dos MOSFETs, que a su vez alimentan el transformador grande ese que está ahí y mandan la señal a estos otros dos MOSFETs, y estos MOSFETs los maneja este integrado para generar los 12 volts. Perdón. Entonces, primero vamos a ver qué voltaje tenemos en la entrada de AC. En mi caso son 120 volts. Vamos a ver, aquí le ponemos sí, está 124, 126 volts, ¿sí? Ok, entonces esos son el multímetro nos está marcando voltaje RMS, es el root mean square, que es un poquito más arriba de la media, o multiplicar ese voltaje de 126 volts por 0.707. Sería multiplicar el voltaje de pico, el voltaje que tenemos de pico, por 0.707, nos daría ese voltaje, 126 volts. Y ya una vez rectificado, aquí está el puente rectificador, ya una vez rectificado el voltaje que nos entrega el puente,
Hay que ponerlo directo. El voltaje que nos entrega el puente rectificador va a ser de 177 volts ya directos. Aquí serían pulsantes, pero como tenemos el capacitor volt, ya están rectificados. Nos entrega 177 volts porque ahí ya es el voltaje pico rectificado. Entonces ahí sería el voltaje de entrada, lo que tengan ustedes en la entrada, por 1.4142 es lo que nos va a tener que dar el rectificador, ya sea que lo chequemos ahí en el rectificador o en los capacitores bulk. Ese sería el voltaje que nos da cuando la fuente no está prendida, ya que el circuito PFC aumenta ese voltaje, lo aumenta hasta casi 400 volts. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué voltaje está entrando antes de la bobina. Y después de la bobina. Vamos a conectar la tierra, conectar las puntas del osciloscopio. Y hay que prenderlo, perdón. Hay que prender la fuente. Ahí está encendida, ya encendió el abanico. Y esto es lo que vamos a ver. En el canal azul tenemos la entrada de la bobina y en el canal amarillo tenemos la salida de la bobina. Bueno, no se va. Bueno, está más o menos. Entonces, esos picos que se ven aquí, ¿sí? Es el circuito PFC que está excitando la bobina y generando esos picos de 0 a casi 400 volts. Esos picos son suficientes para cargar el capacitor bulk y lo mantiene, ¿sí? Porque el capacitor bulk actúa como una pila. Actúa como una pila, se está cargando, ¿sí? Con todos esos picos que hay y se mantienen en 400 volts. Entonces, la señal que vamos a tener después del diodo rectificador va a ser una señal ya, del diodo de recovery, va a ser una señal ya rectificada y regulada. ¿Sí? Miren ahí. Tengo la punta en 10X, está en 390 volts. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos 185 volts, que es la entrada de la bobina, y ya después del diodo recovery ya está generando los 400 volts. Ok, entonces dijimos que este circuito de acá genera 5 volts acá y 17 volts aquí, pero también le manda un pulso a este MOSFET, pero es un pulso muy pequeño. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Ahí está.
¿sí? Esas rayitas que se miran ahí es el pulso que le está mandando el driver al MOSFET que está conectado al transformador que está aquí abajo para generar 17 volts y 5 volts standby. Entonces ahí ya estamos, ahí ya está prendido bueno, y de hecho ya está prendida toda la fuente, ¿verdad? Pero si no estuviera prendida la fuente, estarían nada más funcionando estos dos integrados. Este es el que enciende la fuente y este es el que genera los 2 voltajes. Hay un circuito que viene desde aquí. Son estos 4 diodos. Agarran corriente alterna, ¿sí? Lo rectifica, pero lo junta todo completo. Y el retorno se retorna por la tierra. Entonces por aquí viene un pulso de corriente rectificada. Y luego pasa por unas resistencias. Estas que están aquí. Pasa por un capacitor en serie. Pero como la corriente, el voltaje es directo, pero es pulsante, entonces ese voltaje pasa, alimenta a este transistor, y luego este transistor alimenta a este optoaislador, y una señal de esta se mete en el pin 11 de este integrado. Todo ese circuito es el AC Detect, es el que detecta que está conectada la línea de AC a la fuente. En los PlayStation 4 viejitos, los que eran de touch, no sé si a alguien le ha tocado ver eso, de que cuando uno apaga la consola y desconecta el cable de corriente y accidentalmente presiona uno el botón o el touch del power, la unidad prendía, pero se apaga porque pues no tiene corriente, está alimentándose por medio de la carga de los capacitores volts hasta que se descargan. Eso ya no pasa con ese Slim, ya no pasa con los Slim ni con los Pros. No he checado bien esa fuente a ver si trae ese circuito que les digo, pero debería de traerlo porque creo yo que trae el mismo circuito, el DNP012, todas las fuentes. No sé, no estoy seguro, pero habría que checar por qué solamente las fuentes esas de los touch prenden cuando el cable se desconecta. Algo les falló ahí, o algo está fallando. Ok, entonces una vez que le damos encendido, manda un pulso a este optoaislador, y este optoaislador que está aquí va a mandar un pulso también a este transistor, el Q41, el cual está alimentado de 17 volts perdón, en el colector, y en el emisor genera 12 volts. Esos 12 volts van a alimentar estos dos integrados, el PFC. El PFC va a ser el primero que va a correr, va a checar, va a generar, a tratar de generar los 400 volts. Si no encuentra ningún problema, los genera, y luego manda un pulso que es en el pin 10, que es el PFC OK, lo manda a este integrado, y este integrado se encarga de mandarle unos pulsos a estos MOSFETs para alimentar el transformador, este grandote que está aquí, y así generar 12 volts por medio de este otro integrado y estos dos MOSFET. Vamos a ver cómo se miran esas ondas aquí. Ya se protegió la fuente, ya se apagó. Vamos a desconectarla.
y a volverla a conectar. Ok. Esto es lo que vamos a ver en cada gate de estos dos MOSFET. En cada gate estamos conectados a los gates de estos dos MOSFET. Déjenme. Ahí está. Eso es lo que se mira. Ahora, hay unos integrados que estaban marcados como IC131, que es este, y el IC132, que es este, que no supe qué eran. Yo les puse que eran transistores, porque al quitarlos y probarlos afuera, yo asumí que eran transistores, porque le apliqué supuestamente voltaje al colector, tierra al emisor, y le apliqué voltaje a la base y prendía un LED. Le quitaba el voltaje a la base y se apagaba. Pero viendo otras fuentes, me he dado cuenta de que estoy casi seguro, o 100% seguro, de que esos dos integrados son unos circuitos transmarcados como el LT431, que es un diodo con una pata extra, que es un control, y sirve para la retroalimentación. Cuando se genera el voltaje de 12 volts, no siempre es la misma carga en una unidad, en una consola, sí, porque a veces no está funcionando el disco, o a veces no está funcionando la lectora, o X. Entonces la carga va a estar variando, ¿sí? Va a estar variando, va a pedir más carga, va a pedir más corriente, va a pedir menos corriente. En este caso lo podemos demostrar, por ejemplo, si nosotros presionamos el rotor de este motor, el motor va a pedir más corriente porque tiene más carga física, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace ahí si presionamos el rotor a pararlo. Miren, ¿se miran? Esto que se mira aquí, que como que está aquí, como que está allá, es porque el ciclo a veces es medio ciclo prendido y medio ciclo apagado, pero a veces se mueve, ¿sí? A veces es un poquito menos, a veces un poquito más. Entonces, cuando nosotros le decimos que dé más carga, entonces ahí se mira que algo pasa. Esto también lo podemos ver en otro lado. Por ejemplo, aquí en este no. Vamos a cambiarle. Cuando vamos a hacer una medición del otro lado del área fría, entonces hay que cambiar la tierra. Acuérdense, no podemos usar la misma tierra para medir las dos áreas. Si vamos a medir el área fría, hay que cambiar la tierra al área fría. Si vamos a medir el área caliente, hay que cambiar la tierra al área caliente. Entonces vamos a checar a ver si nos da chance.
No, este no es. Vamos a poner el otro lado. Ya se protegió. Ya se protegió otra vez esta mugre. No me acuerdo dónde fregados lo vi. Se miraba más clarito la señal. Entonces este es no, esta es tierra. Aquí no vamos a ver nada. Supone que debe ser esta. Bueno, ahorita checo. Referente a la retroalimentación que pide más corriente cuando hay más carga, ¿sí? Vemos que el circuito estabiliza el voltaje, ya que este no varía para nada. Para nada. Paramos el motor, si acaso una décima. Entonces esos circuitos que había reconocido como transistores, entonces no son transistores, son los diodos esos que menciono, que traen un pin extra para control. Es el LT431. Para eso sirven esos integrados. Y el IC132 le manda a decir a este otro que mande más corriente por medio de los drivers, ¿sí? Y el IC131 es el que estabiliza los 5 volts. El IC132 estabiliza los 12 volts y el IC131 estabiliza los 5 volts. Y este le manda a decir a este que mande más corriente a este MOSFET para que estabilice los 5 volts. ¿Ok? En resumidas cuentas, hay que entonces empezar a medir qué es lo primero que debe de tener. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros conectamos la fuente por primera vez, ver si tiene los 17 volts aquí, si se están generando los 5 volts acá, si por ejemplo también tiene el AC/DC Detect, ¿sí? Y cuando se le da encender, ver que el circuito por factor correcto está trabajando, que aumenten los 175 volts a casi 300 volts. En tu caso, pues en el caso de ustedes, pues probablemente no van a ser 120 volts, va a ser 220, 230, no sé. Pero tenemos que tener 390 volts cuando se enciende la fuente, o cuando la tratamos de encender debe de haber 300 volts. Si no está en ese voltaje, quiere decir que algo está pasando con el
con este integrado, con el Power Factor Corrector. Entonces decimos que una vez que genere los 400 volts y todo está correcto, manda un pulso en el pin 10 a este otro, y este es el que se encarga de manejar estos drivers. Entonces ver que trate de manejarlos, ver si no están malos estos, si no está mal el PPC, el MOSFET PPC, que es este que está aquí. Pueden estar también los capacitores inflados. Puede por ejemplo, podemos tener 17 volts, pero no tenemos 5 volts. Entonces eso nos indica que este integrado está trabajando, porque este integrado genera a la vez los dos voltajes. Si uno está presente pero el otro no, entonces dependiendo de qué voltaje es el que está presente y el que no está presente, entonces ahí está el problema. Si no está presente el del 5 volts, entonces acá podemos tener un problema con este integrado, o algo nos está tumbando esos 5 volts. En cambio, si no tenemos los 17 volts, que es casi más probable que sea eso, que tengamos los 5 volts pero no tengamos los 17 volts acá. Entonces ver también por medio del esquemático, ver qué es lo que nos está tumbando ese voltaje. Y aquí hay varios componentes que están amarrados a ese voltaje. Entonces cualquiera de esos nos puede tumbar ese voltaje y no nos va a prender la fuente, porque esos 17 volts son necesarios para generar los 12 volts con este transistor y que encienda lo demás. Entonces hay que ver paso a paso en dónde está el fallo para tratar de diagnosticar el problema y tratar de reparar la fuente. Bueno, pues eso es todo. Espero les haya ayudado algo y ahí nos vemos. A ver si ya termino también de hacer el esquemático para la fuente del PS4 Pro y a ver cómo nos va.